Tenga presente que estamos en la semana número 16. Esta semana, pues ustedes saben que normalmente nosotros tenemos 2 horas de clase, que es la magistral, y 1 hora que son 4 grupos, o sea, son 4 NRC. ¿Qué hemos pensado para esta semana? Estos 4 NRC, entonces los del martes, o sea, los del día de hoy, que son los 7944 y 7946, vamos a trabajar el tema de eficiencia isoentrópica. ¿Ya? Que para el caso del primero lo vamos a hacer un ejercicio al final de turbina, o sea, ya se hizo esta mañana con turbina y ahorita con ustedes vamos a hacerlo con un compresor. Para los otros dos NRC, que es el 7945 y 7947, vamos a trabajar balance de entropía. Esta magistral, que es mañana miércoles, la idea es que vamos a realizar un pequeño quiz, pero lo que quiero con este quiz es revisar cuáles son los conceptos que tienen ustedes, no de lo que hemos visto esa semana, sino previo, todo lo que es la segunda ley, es una que demuestren, o sea, que grafican, quiz de la segunda ley, ¿cierto? Y además de eso, vamos a hacer problemas. Vamos a desarrollar problemas. ¿Qué queda faltando? Entonces quedan unas actividades extracurriculares o extra, ¿cierto? Que son diferentes a esos horarios. ¿Y qué se le va a poner? Entonces voy a dejar por el que obviamente el que lo quiere hacer y quiera ganar los puntos y al mismo tiempo estudiar, va a haber un problema con turbina, otro ejemplo con turbina, un problema con compresor, y va a haber el desarrollo del parcial 2019-30, el cuarto parcial. Son 2 horas, ese video es largo, pero creo que les va a permitir el desarrollo todo de un parcial paso a paso. Ustedes lo ven cómo lo hacen, en que cuánto tiempo se demoran viéndolos, si lo desean dividir en diferentes partes, lo hacen, pero la idea es que quede como desarrollado esta parte. No sé qué dudas tienen. Ah, bueno, y hoy les debe llegar la encuesta. ¿Cuál encuesta? ¿Quiénes harán el trabajo final o el proyecto? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de comenzar o si no, podemos comenzar de una. Profe, buenas tardes. Hola. Sí, entré algo tarde. Actividad extra, ¿a qué hace referencia? Actividades, estos son, recuerde que hay unos, estos Panopto. generalmente es en Panopto, ajá, Ok. y tiene, o sea, unos puntos que no tiene nota, pero pues usted verá si quiere acumular puntos y para el final no sé qué vaya a salir, porque recuerde que estamos en estas últimas semanas, recuerde que el cuarto parcial es para el 31 de mayo y para el 31, 29, 28, para el 27 de mayo, creo que yo le había escrito, está el taller previo a parcial número 4. 27, 28, 29, 30, no, esto es 28. 28. Sí, 28 viernes 28. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo de estos días de aquí a acá, por lo menos darle una retroalimentación y que ustedes puedan revisar las temáticas y todo. Recuerde que la idea del taller previo a parcial es que, de hecho, es el parcial que uno ha hecho en el semestre anterior. Ustedes puedan demostrar cuáles son las dudas, cuáles son los aciertos o qué más deben estudiar. Entonces, está bien que el fin de semana que tengan
digamos, para revisar lo último y previo al parcial como tal. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, también de que usted dijo que 2 horas, algo duraba 2 horas. El video, este video de desarrollo parcial 2020-30 son 2 horas, porque es paso a paso, todo un parcial, cómo se hace este punto, cómo se hace este otro, cómo se analiza, cómo se grafica, o sea, todo el parcial del 2019-30 está en un video ya. Listo, profe. Ese video estará en Panopto. Bueno, la idea es que hay unas actividades extra. Este video ya lo tengo yo en YouTube, o sea, yo lo tengo en YouTube con la descripción o con como una tabla de contenido donde dice tal tiempo que se desarrolla en tal tiempo, porque como es tan largo, de hecho ese video es de 3 horas, sino que lo que nos importa a nosotros, que es el desarrollo de ese parcial, son 2 horas. Y ahí aparece en el minuto hora y 12 trabajamos esto. En el minuto tal, trabajamos esto. La idea es que si yo lo tengo no en YouTube, sino lo encuentro el original, lo subo en Panopto para que ustedes se vayan entrenando, porque la idea es que se vayan entrenando para el parcial, o sea, que vayan haciendo ejercicios, que si resultan dudas las hagan, todo lo que deba allí. Pero por lo menos deben haber 3, o sea, de videos extra, tenemos de turbina, de compresor y del parcial. O sea, por lo menos hay 3. Hay 3 actividades pensadas ya. Obviamente, pues si usted verá si hace todas o hace una parte o algo y que las utilice para estudiar. No sé qué otra pregunta tengan. Jóvenes, espero que todos hayan recibido el parcial, la nota del parcial, que hayan recibido la retroalimentación, todo. Listo. Y no veo que nadie más pregunte o algo. Entonces, bueno, a lo que venimos hoy. Vamos a hablar o vamos a tocar el tema de la eficiencia isoentrópica. Y entonces, ¿cómo así que eficiencia isoentrópica? ¿Qué es eso de eficiencia isoentrópica? ¿Alguien me puede comentar qué significa la palabra isoentrópica? ¿Qué es isoentrópico? La entropía no cambia. No hay cambio en la entropía. Ok, usted puede decir que el delta de S es igual a 0. No hay cambio de entropía. ¿Todos los procesos son isoentrópicos? ¿O No. son? ¿No? Entonces, ¿qué significa que haya cambio de entropía? Si hay Que cambio hay de un entropía. cambio en el Dale. orden de las moléculas. Ok, hay un cambio en el Hay un orden de las intercambio de moléculas. calor. Que hay un intercambio de calor. O sea, dicho de otra forma, existe entropía si hay transferencia de calor. ¿Sí? Si hay, digamos, la entropía no está asociada al trabajo y por eso la entropía está asociada al calor, que es una energía mucho más desordenada. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que debido a esa entropía, a ese grado, porque recuerde que la entropía es un grado de irreversibilidad. ¿Cómo así que es un grado de irreversibilidad? Sí, si usted tiene delta de S igual a 0, ¿cierto? Ese delta de S igual a 0 es que es un proceso reversible. Reversible. Pero si el delta de S es mayor a 0, es un proceso irreversible. ¿Qué significa? Que generalmente los procesos naturales espontáneos son irreversibles. Reversible es lo más ideal que uno pueda tener. ¿Me confirman, por favor, si escuchan mucha bulla alrededor? ¿O si están bien? ¿Escuchan bien? Está bien, profesor. Listo. Gracias. Listo, entonces, ahora la pregunta es, ¿yo puedo tener un delta de S menor a 0, o sea, negativo? ¿Alguien Si se sabe? analiza una Sí. parte del sistema, sí, pero si se Esa es una analiza pregunta, todo, no. es una pregunta, es una respuesta correcta, alrededor. Si usted le pone la lupa solamente, si yo llego y pongo la lupa solamente acá,
usted puede tener un delta de S negativo. O si usted solamente le pone la lupa alrededor, puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es que usted tome todo el sistema y sea negativo. ¿Por qué? Porque un delta de S menor a 0 negativo no existe, o sea, no es lógico. ¿Por qué? Porque la entropía siempre está en continuo aumento, que es ideal cuando el cambio de entropía es igual a 0. Entonces, volvemos acá, dice, es que la entropía es un grado de irreversibilidad. ¿Cómo así un grado de irreversibilidad? Claro, a mayor diferencia de entropía, más irreversible es el proceso, más desordenado, más se desaprovecha la energía. ¿Por qué? Porque entra el calor, desordena las moléculas y las moléculas no se mantienen en su orden u organizado. Entonces va a haber, no se va a poder aprovechar toda la cantidad de energía. Si eso es así, ¿cuál de los tres estados es más ordenado, por lo tanto tiene menos cambio de entropía? El sólido, El el sólido. líquido, ¿y por qué? Porque las moléculas están más compactas y hay menos movimiento entre ellas. Claro, entonces usted tiene aquí las moléculas súper organizadas y la entropía también se puede decir como esa posibilidad o digamos esa posibilidad o la, se llama tiene otro nombre. La posibilidad de que yo cuando tome una fotografía y vuelva a tomarla, encuentre la molécula en la misma posición. Entonces, en el sólido tiene mayor probabilidad, esa es la palabra, probabilidad de que usted toma como una fotografía instantánea y vuelve y la toma y vuelve y encuentra la molécula en el mismo lugar. Mientras que los líquidos, pues inclusive son más desordenados porque el líquido es lo que lo contenga y el gas, sí, totalmente desordenado. ¿Ya? Ahí está un poco pegada las moléculas una entre otra, pero esa es la idea, como de mostrar o de explicar que entre más ordenado, más tiene la posibilidad de que haya un orden, entre más organizados estén. ¿Listo? Entonces, al final, hay que idealizar o decir, mire, hay que compararlo con algo para decir qué tan lejano o qué tan cercano es un modelo de otro o qué tan lejano es de lo que uno esperaría que fuera. No, es que uno debería aprovechar toda la energía y que no se pierda nada de energía. Es por eso hay que idealizarlo. Por eso uno tiene como una especie de máximo. ¿Listo? En el caso de nosotros, vamos a ver que cuando vamos a idealizar un ciclo, ¿cuál es el ciclo más ideal? ¿Alguien me puede comentar? El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, y aquí también Sebastián me dice Carnot. Muy bien. ¿Qué significa el ciclo de Carnot? Que yo puedo llegar con el ciclo de Carnot al 100%, ¿cierto? Yo puedo llegar al 100% de eficiencia en un ciclo de Carnot. No se puede el 100%, pero sí es como el mayor grado de eficiencia que puede llevar, Y obtener el ciclo un de Carnot lo que define es el máximo posible para un proceso. Ok, este es mi 100%. Voy a colocarlo aquí 100%. El ciclo de Carnot me pone un límite y yo puedo estar desde ese valor mínimo hasta el valor de Carnot, siendo el Carnot el ideal, sin llegar el ideal a ser el 100%, porque ya ser 100% estaría incumpliendo la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el ciclo de Carnot es una referencia. Es como decir, mire, yo quisiera, ejemplo, yo quisiera ser tan alto como tal persona. O sea, es como la vara que le ponen a uno. El límite, como lo máximo, lo máximo que se puede llegar en algún punto. ¿Listo? Entonces, esa idealización, en el caso pues, del ciclo lo tenemos con Carnot, en el caso de eficiencia de un equipo, sin ser un ciclo, porque recuerde cuántos procesos mínimos se requieren para tener un ciclo, cuántos dispositivos. Pregunta teórica. 4, profe. 4, ¿cierto? Entonces, para hacer un ciclo, yo puedo tener un ciclo de refrigeración. Entonces, un ciclo de refrigeración tiene algo que se llama una válvula de estrangulamiento, tiene un intercambiador de calor, que en este caso es un evaporador. Luego este evaporador lo que va a hacer es que va a entrar por la parte más ancha y va a salir por la parte más angosta, aquí. Vuelve a otro intercambiador y ese intercambiador vuelve y se cierra.
tiene 4 elementos, 4 ciclos. Esto es lo que uno llamaría ciclo de refrigeración, ¿cierto? Pero si yo quiero ponerle la lupa a un solo equipo, por ejemplo, este compresor, voy a colocarle la C de compresor, la C de compresor, pues yo puedo hacer la idealización y teniendo en cuenta el cambio de entropía en ese equipo. Entonces, si ese equipo no tiene cambio de entropía, yo diría ese equipo es ideal. ¿Ya? Entonces, la entropía, por eso es que se llaman procesos isentrópicos, la entropía lo que nos ayuda es a determinar qué tan eficiente es un proceso. Si un proceso es muy eficiente, su cambio de entropía es mínimo. Si por el caso contrario es muy ineficiente, es muy irreversible, el delta de S pues es mayor, va a ser mayor. Para que se cumpla que sea isoentrópico, debe haberse cumplido con anterioridad que debe ser adiabático. Dicho de otra forma, si es adiabático, pues es isoentrópico. Pero si algún proceso de entrada le dicen que es isoentrópico, eso no significa que haya sido adiabático. O sea, esto va en un solo sentido. Si es adiabático, es isoentrópico, pero no por ser isoentrópico es necesariamente 100% adiabático. ¿Listo? Entonces, esto va en este sentido, adiabático, isoentrópico, pero no que sea isoentrópico significa que es adiabático. ¿Y por qué está asociado esto a adiabático? ¿Qué significa adiabático? ¿Se acuerdan de eso? Primer examen. ¿Qué es adiabático? No hay Que no hay intercambio de calor. Ok, o sea que el diferencial o el delta total, no, porque no se puede llamar delta de calor, ¿no? O sea, el cambio, el intercambio total de calor, ¿sí? Debe ser igual a 0. Por lo tanto, si no hay transferencia, si no hay pérdida, si no hay ganancia de calor, pues no va a haber entropía, porque recuerden que el cambio la entropía, el calor internamente reversible se define como TdS. Entonces, si no hay esta parte que es el calor, automáticamente el delta de S va a ser igual a 0. O sea, cuando yo integre, me va a dar que el delta de S es igual a 0. Por lo tanto, si no hay calor, hay un proceso isoentrópico. Listo. La eficiencia isentrópica o adiabática, porque está asociado pues a la transferencia de calor, es una medida de desviación de los procesos. ¿Cómo así que una medida de desviación? Claro, usted puede tener, aquí voy a colocar, usted puede tener esto aquí, ¿cierto? Y vamos a hacerla aquí. Usted puede tener un proceso que se vaya aquí, otro proceso que se vaya por aquí, ¿sí? Y pongamos un tercer proceso, ¿cierto? Y resulta que este proceso o esta eficiencia isentrópica de un equipo me va a decir lo máximo que se puede aprovechar el calor, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Ejemplo, que usted tenga un proceso PV o que tenga, en el caso de nosotros, ¿alguien se acuerda cómo se llama aquel diagrama en el cual yo puedo ver al mismo tiempo la primera ley y la segunda ley de la termodinámica? ¿Alguien se acuerda? Tiene 7 letras. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama aquel autor que hizo que en un mismo diagrama yo pueda ver los dos procesos, el análisis de las dos leyes de la termodinámica, la primera y la segunda? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? El Letras. diagrama TS. ¿Es el diagrama TS? No. El TS es solamente segunda ley de la termodinámica. El PV es solo la primera ley de la termodinámica. Pero ¿cuál es el diagrama en el cual yo puedo ver al mismo tiempo, hacer análisis al mismo tiempo de la primera y la segunda ley de la termodinámica? El de entropía perdón, el de H y S. El de H y S, Entalpía ¿cierto? y Entalpía y entropía, porque la entalpía es primera ley, la entropía es segunda ley. ¿Cómo se llama ese? A ver, deme letras. ¿Cómo se llama? A, A ver, ¿cuál? A, ¿La A? No, no tiene A. mm, E, ¿La qué? la E, ¿T de tetero? E de elefante.
Ah, el elefante. Sí, sí tiene una E. Ese es un autor. Vamos a ver cuál otra. S. No, no tiene S. Y de iguana. H. Y iguana. No tiene H. Molière. Ajá. Molière. El diagrama de Molière, que es el autor, ese es, digamos, como se ganó el premio, la persona que le pusieron el diagrama es donde yo puedo ver la primera ley y donde puedo ver la segunda ley al mismo tiempo. Si, por ejemplo, yo tengo, permítame, acá voy a borrar esto. Si yo tengo un proceso que va desde el estado 1 hasta el estado 2, ¿cierto? De esa forma vertical yo puedo decir, mire, este proceso hubo un cambio de energía porque pasó de una entalpía 1 a una entalpía 2, o sea, sí hubo un cambio de energía, primera ley de la termodinámica, pero el delta de S es igual a 0 porque la entropía inicial y la entropía final es la misma. ¿Qué significa esto? Que no hubo cambio de entropía, por lo tanto esto fue ideal. Caso contrario, que usted tuviera, por ejemplo, estado 1 y tenga el punto 2 acá y él se fuera así. Entonces tiene una diferencia de entropía, por lo tanto es irreversible, y tiene una diferencia de entalpía, por lo tanto hay intercambio de energía. ¿Listo? Ok. Entonces, digamos como conclusión de la diapositiva, el delta de S me va a ayudar de cierta forma para hallar la eficiencia en un proceso. ¿Por qué? Porque entre más diferencia haya entre la entropía, más ineficiente o más irreversible es. ¿Listo? Vamos a ver entonces, para un dispositivo llamado turbina, cómo se halla esa eficiencia isentrópica. Entonces, ojo que la eficiencia isentrópica es la relación entre el trabajo real de la turbina y el trabajo que se lograría si el proceso se mantuviera como isentrópico. Dicho de otra forma, es la relación entre el trabajo real y el trabajo ideal. ¿Por qué? Entonces aquí viene y aquí un poco más similar a lo que está sucediendo. Nosotros pagamos una cantidad de impuestos que uno debería aprovechar o que se deberían aprovechar para ciertas cosas. Pero uno sabe que hay cierta cantidad de dinero. Ahora vamos aquí a termodinámica. Hay una cierta cantidad de energía. Hay una cierta cantidad de energía que está disponible, ¿cierto? Pero no toda se aprovecha. Eso sucede acá. Yo puedo tener una turbina, que recuerde que la turbina, el fluido entra por la parte más angosta y sale por la parte más ancha porque hay una expansión del gas y hay una generación de potencia. Y resulta que lo que está entrando aquí con una entalpía 1 y lo que está saliendo con una entalpía 2, pues uno diría, mire, el fluido tiene tanta cantidad de energía que uno pudiera conseguir tanta potencia, pero realmente ya no está consiguiendo esa potencia. Dicho de otra forma, la eficiencia, vamos a ver si aquí lo corro. Esta eficiencia, la eficiencia de una turbina se define como el trabajo real, o sea, lo que está sucediendo realmente con las condiciones reales. O sea que esta lo hallo yo con las condiciones de temperatura, presión que tenga usted, o volumen, si usted tiene volumen. Mientras que las condiciones de trabajo isentrópico de la turbina, ¿cómo se hallan? Manteniendo S2 igual a S1, o sea que la entropía final es igual a la entropía inicial, por eso se llama isentrópico. Y además de eso, la otra variable sí o sí siempre va a ser la presión. O sea, cuando usted quiera hallar este trabajo isentrópico, se halla manteniendo constante la entropía y manteniendo y con el valor de la presión, no con la temperatura ni nada. Pero van a decir, bueno, ¿y entonces qué significa eso en otras palabras? Ah, bueno, significa que para usted hallar el trabajo, esto es el trabajo real, ¿cierto? Aquí lo llaman A real. Y en la parte inferior se llama ideal, S, manteniendo S constante. La entalpía inicial es la misma, porque
Aquí está. Aquí y aquí, esto es lo que estamos haciendo. Yo le decía, esto es H1, esto es H2 y aquí tengo la potencia, digamos lo que produce. Entonces, ¿qué sucede? Para ambos, para la misma turbina, tanto para la real como para la ideal, la entrada es la misma, entalpía 1. Entonces, por eso es que aquí aparece la entalpía 1 y la entalpía 2. Pero cuando están hablando de la menos entalpía 2, porque la entalpía 2 es con la que sale, entonces si yo tengo entalpía 2 real, esta se calcula manteniendo constante la entropía y la presión 2, mientras que la entalpía isoentrópica o manteniendo constante, perdón, aquí hay un error, control Z, era al contrario, que la entalpía real se calcula con los valores reales que usted tenga de las variables termodinámicas. Mientras que la entalpía isoentrópica, por eso tiene esta S acá, es cuando usted mantiene constante la entropía y el valor de la presión. O sea, no es que mantenga constante el valor de la presión, sino con el valor de presión que tenga. Entonces, aquí le voy a hacer la aclaración. Este ejercicio, hay un ejercicio ya desarrollado. Entonces, problema, turbina y eficiencia isoentrópica. Entonces, revisar video del NRC 7944, que fue esta mañana a las 9:30 de la mañana, la hizo Rafael, y él explica lo mismo que estoy explicando, pero al final el ejercicio que él desarrolla es el de una turbina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, aquí usted no lo, de pronto por los datos que tengo allí escrito, pero mire, si él fuera isoentrópico, la entropía se mantendría constante y ahí yo podría hallar la eficiencia. Pero como no es isoentrópico, sino que realmente hay un cambio de entropía, este estado 1 va a hacer que se vaya alejando de esta vertical. Porque recuerde que esta vertical es cuando se mantiene constante y esta 2 es cuando va ampliando la diferencia entre ellos. Mire que en ambos casos están parados o terminan sobre el valor de la presión. Por eso acá aparece la presión tanto en la real como en la ideal. Yo sé que de pronto ahorita viendo la fórmula hay confusión, pero con el ejercicio que desarrollamos, que desarrolló Rafael en la mañana, pueden aterrizar esta información. Igual en las actividades extra, aquí cuando yo le comentaba a ustedes de las actividades extra, perdón, esto no, que las actividades extras, aquí hablan de actividades extra, también tenemos otra turbina, o sea, otro ejemplo de otra turbina, para que revise más adelante ese problema. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a la eficiencia de un compresor? ¿Jóvenes? Si no, me dicen si todo está de acuerdo. Bueno. Disculpe una pregunta. ¿Me puede repetir qué es lo que significaba H2A? H2A es real. Ya lo voy a copiar acá. Que tiene toda la razón, que creo que no está. Esto es real y las condiciones reales se hallan con las propiedades termodinámicas reales. Y las condiciones ideales se halla manteniendo constante la entropía, porque recuerde que cuando usted tiene un delta de S igual a 0, es que es reversible. Dicho de otra forma, es como ideal, o sea, como que nada se desordena, todas las moléculas mantienen constantes, la energía se aprovecha, más o menos, por eso lo coloco ahí entre paréntesis, porque es reversible, pero eso lo que significa es que los puntos se mantienen como en un valor que mantiene constante. Profe, ¿Listo? ¿y el H1 era real o ideal? No, es con el que partieron ustedes, con los valores de temperatura, presión, lo que le hayan dado con lo que usted definió el estado 1. Ok, gracias. Listo. ¿Qué sucede ahorita sí con los compresores? A ver, así tengo. Los compresores. Pues que en los compresores pasa lo mismo, que hay un trabajo real y un trabajo ideal, pero
Hey, ¿los compresores trabajan con qué? ¿Alguien que me recuerde? ¿Compresor trabaja con qué? ¿Con qué sustancia? ¿En qué estado? Bueno, por aquí nos dice alguien. Gases. ¿Solo gases, Sebastián? Fluidos, ¿no? Fluidos. Fluidos puede ser líquidos o gases, ¿no? Ujú, La por eso. palabra fluido indica que las moléculas pueden haber movimiento. Entonces, el líquido los puede contener un recipiente y el gas también. Ya aquí, gases. ¿Y qué más? ¿Qué más? Profe, y aire. Aire es un gas. Aire es un gas. ¿Qué otra sustancia? Vapor. Vapores. Vapores. Alguien me va a preguntar, y yo sé que lo van a hacer, ¿cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? Entonces, volvemos aquí a hacer un recorderis. Podemos demorar un poquitico, pero bueno. Esto es el domo que hemos nosotros trabajado, que estamos cansados de dibujarlo, pero y va a volver a salir. Graficar, en el cual lo que está muy cerca de esta línea que se llama vapor saturado, pues esto se llama vapor, sea vapor saturado o sea vapor sobrecalentado. Y lo que esté por encima 2 veces del punto crítico, recuerde que ese es el punto crítico, y lo que esté por encima 2 veces, o sea, por acá, por el doble, a eso se le llama gas, y hay algunas veces que se llama gas ideal, si es más del doble. Entonces, gases cuando están muy alejados de este vapor o de esta saturación, y vapor cuando está muy cerca. Es por eso que a muchos se le ha corregido y han fallado en los parciales, porque llegan y le doy temperatura y presión de vapor de agua, que es vapor sobrecalentado, por ejemplo, y dice, ah, bueno, eso lo puedo trabajar con PV igual a RT. Siendo esto la ecuación de gas ideal, en esta zona que es vapor, usted no puede trabajar como un gas ideal. Es ahí como para que lo tengan presente. ¿Y las bombas? ¿Con qué trabajan las bombas? Líquido. Líquidos. Esa es la gran diferencia, pero el trabajo o lo que hacen es lo mismo, que es darle potencia a un fluido. Entonces, si le dan potencia a un fluido, entonces yo tengo acá un compresor. Tengo un compresor que entra por la parte más angosta y sale por la, perdona, entra por la parte más ancha y sale por la parte más angosta, porque lo está comprimiendo o lo está reduciendo de volumen. ¿Qué esperaría yo? Que la energía que él succiona, porque aquí le están entrando una potencia, ¿cierto? Él está succionando del sistema una potencia. Uno esperaría que toda esa potencia o todo, digamos así, todos los impuestos que él recoge se le entregara al fluido. Pero eso sucede que todo lo que, la potencia que él succiona al sistema del fluido eléctrico o del motor, él se lo entregue al fluido. El fluido al final sale con, o sea, yo puedo decir H1 es igual a H2, miento, H2 es igual a H1 más la potencia. Yo pudiera decir eso, bueno, ahí faltan unidades, ¿no? Hay que corregir este tema de unidades. Pero a lo que me refiero es que realmente la potencia que entrega él es menor, la potencia que entrega él es menor a la que él necesitaría. Entonces, por eso acá colocamos eficiencia de un compresor. ¿Y cómo se define la eficiencia de un compresor? Como la eficiencia isentrópica, o sea, la eficiencia ideal, perdón, el trabajo ideal sobre el trabajo real. ¿Por qué? Porque lo que el fluido necesita, que es lo ideal, realmente, o digamos en las condiciones reales, va a ser mayor. ¿Y por qué? Porque acá, aparte de entregarle esta cantidad al fluido, tiene que tener la suficiente energía para pérdidas por fricción, pérdidas por recalentamiento. O sea, este trabajo real es mayor que el trabajo ideal. Entonces tenga presente, la eficiencia de una turbina es el trabajo real sobre el trabajo ideal. Ahora, la eficiencia de un compresor va a ser lo contrario. El trabajo ideal sobre el trabajo real. Ojo, no se van a confundir, anoten ahí, hágale resaltado, rayen, que acuérdese que en el parcial, cuando necesite la fórmula, tenga presente que una cosa es la turbina y otra cosa es el compresor. Listo, ya sabemos que el compresor son para gases y vapores.
Pero, ¿qué sucede con cuando trabajamos líquidos? Pues, o sea, la definición es la misma, ideal, real, pero, y el denominador sigue siendo el mismo. Esto es real, aquí lo voy a colocar real. Y esto es ideal. ¿Y cuándo es ideal? Cuando el delta de S es igual a 0, o sea, no cambia la entropía, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede en los líquidos? ¿Cuál es la característica de los líquidos si yo le aumento la presión a un líquido? ¿Qué pasa con su volumen? La mayoría de veces son incompresibles. Incompresibles, de presión, ¿cierto? Compresión. Son incompresibles. ¿Qué significa eso? Que si hay una diferencia de presión, es muy poco o casi constante el volumen. Entonces, en esos casos, ¿sí? En esos casos cuando se define que el trabajo ideal para un líquido, porque esto es una bomba, ¿cierto? Para una bomba se trabaja como volumen específico, pues porque aquí está con específico, por diferencia de presión. La presión más alta la que sale y la presión más baja la que entra. Listo, preguntas. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? Cualquiera, antes de comenzar a hacer el ejercicio. Profe, disculpe, es un momento la del líquido, por favor, con bomba. Para copiar un momento, por favor. ¿Ahí la tiene? Sí, un momento. Listo. Me dice y comenzamos a hacer el ejemplo que tenemos del compresor. Recuerden, ¿quieren ver el ejemplo? La misma información teórica se dio esta mañana, solo que allá se hizo un problema de turbina y aquí vamos a hacer un problema de compresor para que ustedes tengan como diferentes perspectivas. Listo, entonces vamos a ver, dice, mediante un compresor, nos están hablando de un compresor. ¿Qué significa adiabático? No hay Jóvenes, intercambio de calor. no hay intercambio de calor, ¿cierto? O sea que en algún momento yo puedo revisar qué datos son los que tengo y a partir de esos datos que yo tengo, encontrar la entropía. Dice, se comprime aire. ¿A qué huele? Si dicen aire, ¿qué creo yo que más o menos voy a trabajar con Gas qué? ideal. Gas ideal que hay. Entonces, aquí le voy a colocar signo de interrogación, gas ideal, que yo debo demostrar que es gas ideal. Me dan el estado inicial, temperatura y presión, y me dan al final la presión. Y me dan, digamos, el flujo másico. Me dicen, si la eficiencia isoentrópica del compresor es del 80%, determine la temperatura de la salida del aire y la potencia de entrada requerida en el compresor. O sea, cuánto potencia tengo yo. Entonces, lo primero que yo debo definir es gas ideal. ¿Ustedes qué creen? ¿Es gas ideal? ¿Qué creen ustedes? Sí, Si es gas ideal, ¿por qué? ¿Cuál es la presión crítica del aire? ¿Dónde la puedo ver? Díganme dónde la puedo ver y la buscamos. en la tabla A1. En la tabla A1. Entonces, aquí me voy a parar. Entonces, coloco la tabla A1. En la tabla A1, aire me dice, aunque esto que estoy haciendo es un repaso, porque esto yo sé que ustedes lo tienen más que claro y que nunca van a utilizar gas ideal sin comprobar que realmente es gas ideal. La presión crítica o el punto más alto del domo es 132,5 Kelvin. Entonces, 132,5 Kelvin. Entonces, 132,5 Kelvin. Pero mi temperatura inicial es 12 grados Celsius. O sea, mi temperatura 1 es igual a 12 grados Celsius más 273. Eso me da 285 Kelvin. 285 es más, entonces aquí viene la pregunta. 285 es mayor que 2 veces por 132,5 Kelvin. ¿Se cumple eso? Sí. Sí. Entonces yo ya tengo gas ideal y cada vez que yo necesite conocer un dato como el volumen, yo puedo hacer uso de la famosa, esto sería como el meme, la de Bob Esponja abriendo la caja, el famoso PV igual a RT. Ahora ya estoy seguro que sí puedo utilizar gas ideal.
la ecuación de gas ideal. Voy a borrar aquí para que no queden dudas. Kelvin mayor que 2 veces. Listo. Y esto es 100. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos. Aquí creo que hay una pregunta. La vieja confiable, sí. Sí, solo sí pasa eso. Entonces, vamos a ver que tengo unos datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Entonces, estado 1. El estado 1 es aire con temperatura de 285 Kelvin y compresión de 100 kilopascales. Ahora, el estado 2. El estado 2, yo sé que tengo presión 2 igual a 800 kilopascales. Tengo el flujo másico, que es 0,2 kilogramos por segundo. Y aquí hay algo, un dato extra que me dice que la eficiencia del compresor isentrópica es del 80% o del 0,8. Esos son los datos que tengo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, yo puedo traer a colación la fórmula de eficiencia isentrópica del compresor. Y yo me acuerdo que eso era trabajo ideal sobre trabajo real. ¿Sí? O sea, H2S menos H1 dividido H2A menos H1. Esa es la fórmula del compresor. Lo voy a verificar. H2S, H1, H2A menos H1. Yo coloqué H, sí, acá está. Entonces, a uno dice, listo. Entonces, ¿cómo hallo? Pregunta, ¿qué datos de esta ecuación yo ya tengo? Tengo la entalpía inicial, ¿yo la puedo ya tener? Con los datos que tengo acá, ¿ya puedo conocer la entalpía inicial? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Sí, sí, porque con la presión y la temperatura entro a tablas. ¿Cierto que yo necesito la presión y la temperatura para entrar a tablas? Solamente la temperatura. ¿Y por qué solo la temperatura? ¿Qué hace que yo solamente Porque con la la temperatura? entalpía solo depende Solo la de la temperatura. temperatura, bro. ¿Pero por qué? Porque, ¿Qué es el? porque es un gas ideal. Exacto. Gases ideales solo dependen de la temperatura. Entonces, vamos a la tabla. Eso es como 940, creo, no sé. Que la A17, 13, 17. Esta es la A17. Vamos a bajarle un poco el zoom. Y mire que dice gas ideal aire y está la temperatura y con la temperatura la entalpía. O sea que con solo tener la temperatura, y yo tengo la temperatura acá, con solo tener la temperatura en el estado 1, yo ya tengo H1 y H1. ¿Con qué datos hallo la entalpía 2 ideal? ¿Qué debo considerar? ¿Qué se considera para hallar la entalpía isoentrópica? ¿Alguna idea, jóvenes? Jóvenes. Presión. ¿Ah? La Presión es una de las variables. Presión es una. Pero la otra, Entropía. ¿y cómo así entropía? ¿Qué significa esta S que estoy aquí rayando? ¿Qué significa esa S? ¿Qué significa esa S del H2S? Que esta entalpía se vaya manteniendo constante, ¿qué? La presión. La presión. Esta S es de entropía. O sea que yo para poder hallar la entalpía 2S es la entalpía manteniendo constante la entropía. ¿Cómo así? Así, o sea, la entropía. Profe, pero Dígame, pues dígame. yo solamente veo que está compartiendo una tabla. Ah, chanfle, qué pena, si tienen toda la razón. Y yo aquí señalándole, sí, es que, sí. O sea, le decía, para yo hallar H2S, esta S que está acá, esta S significa que se mantiene constante el valor de entropía. Entonces, ¿cómo hallo yo la entropía 2? Manteniendo la entropía constante. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado, hey,
usted puede hallar el cambio de entropía de dos formas. Por medio de la primera relación TDS y por medio de la segunda relación TDS. La característica es que para el primer caso, para el primer TDS, ¿qué variables necesita usted? La temperatura y ¿qué otro dato? ¿Se acuerdan? ¿Jóvenes? Y el volumen. Ajá. Y aquí necesitan la temperatura y la presión. Pregunta, ¿qué datos tiene acá? ¿Temperatura, presión o temperatura-volumen? Aquí tienen presión, por lo tanto, la segunda relación TDS es la que usted deberá aprovechar. ¿Y cuál relación es esa TDS? Esa TDS decía TDS igual a la integral de, vamos a revisarla para que ustedes se acuerden de dónde salió. Pues, permítame aquí, vamos a buscarlas, la diapositiva de lo que trabajamos la semana pasada, esta. Entonces, tenemos un cambio de entropía con el CP y con la presión, ¿cierto? Entonces, este dice CP, de hecho este es el promedio, pero es la integral de CP de T menos R logaritmo de P2, P1. Entonces, permítame, la voy a copiar allá. ¿Dónde estoy? Entonces, yo voy a colocar aquí un delta de S es igual a ese integral de CP de T de T menos R logaritmo de P2 sobre P1. Esta es la fórmula que tenemos nosotros, ¿cierto? La integral que tendríamos allí. Pero recuerden que este CP de T, ¿por qué lo cambiamos? ¿Ustedes se acuerdan por qué cambiamos este CP de T? ¿Alguien se acuerda? Por el CP promedio. Ese es super 0,2 menos S super 0,1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Entonces, vamos a revisar esta ecuación y vamos a ver por qué sí me puede ayudar. Entonces, primero, yo voy a hallar que el cambio de entropía es 0 o es constante. Por lo tanto, este término es 0. ¿Cierto? R, yo lo hallo de la tabla A1, que es el R para el aire. Tengo P2, muy bien. Tiene P1. ¿Y cómo es que se halla este S2 o este S1 super 0? ¿Alguien se acuerda cómo se halla? Está en la tabla. ¿Y cómo así que está en la tabla? Entonces voy, Con la temperatura. Ajá, con la temperatura. Entonces voy, reviso la tabla. Si no paso ahorita al tablero me dicen. Y mire que acá está el S super 0. Entonces yo con solo conocer la temperatura, yo puedo hallar el S super 0. ¿Ya? Y conociendo el S super 0 o la temperatura, pues conozco la entalpía. Esa es la relación que existe allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Entonces, aquí, ¿cuál es la incógnita? ¿S2 o S1? ¿S2 super 0 o S1 super 0? Esto lo tengo, esto lo tengo. S2 no. O sea, S2 es la incógnita. ¿Por qué? Porque en el estado 2 yo no tengo temperatura. Es una incógnita. Entonces, yo de aquí voy a despejar S2. Es S2 super 0 es igual a S1 super 0 más R logaritmo de P2 sobre P1. Igual a S2, S1 super 0. Veo la temperatura 285 Kelvin. Entonces voy acá a la tabla y busco 285 Kelvin y miro el valor
que es 1,65055. 1,65055 kilojoule por cada kilogramo Kelvin. Esto es, permítame acá, bueno, para no ver acuñado, pero en tico ya les pongo que voy a correr esta chanfle. Vamos a ver, bueno, debí haber hecho esto acá. Correr. Ya les proyecto. Acá, era para correr un poco porque estaba muy a la orilla. Entonces, más R. ¿Y alguien me puede decir cuánto vale el R? ¿El R para el aire? $0.287, ¿no? Ajá. O sea, no es el R que a veces ha sucedido, que ustedes piensan que es el 8,314, no, este es 0,287 con las mismas unidades de kilojoule, kilogramo, Kelvin, que multiplica al logaritmo de P2, siendo P2 800 kilopascales dividido 100 kilopascales. ¿Me pueden decir cuánto les da eso? Vamos a ver cuánto les da. Esto es 1,65055. Vamos a ver si me permite borrar este. No, no me lo permite porque ya he sacado. 0,55. Este es un 5. Ahí me da 2.247. 2,247. 2,24, ¿qué más? 73.49. 73. 73.5. Exacto. Porque tiene que tener las mismas cifras. Entonces, ¿qué cree que puedo hacer yo con ese valor? Buscarlo en la tabla y con eso mirar la temperatura. Exacto, entonces yo ya sé que el estado S20 es 2,24, venga, yo me acuerdo, 24,735. ¿Me confirma que les dio lo mismo a todos? Entonces por aquí me escriben y dice, sí, me dio igual, listo. Entonces con este valor de entropía, super cero, yo voy a tablas A17 y con ese valor voy a encontrar el H2S. ¿Por qué? ¿Por qué se llama S? Porque de donde partimos, mire, partimos que esto se mantenía constante la entropía. O sea que este valor S2 sub 0, para que se mantenga constante la entropía, pues el S2 super 0 debe ser 2,24735. Entonces ya con eso voy a la tabla. Busco en la tabla, alguien por favor si tienen ahí para interpolar, y me dice que es 2,24, entonces yo me voy buscando el 2,24 por toda la columna. 2,20, está entre esos dos, ¿sí? Profe, disculpe, nos 2,20 encontramos en la tabla A17. A17, la tabla A17. Listo, listo. Entonces, interpolar. Tratemos de terminar aquí. Entonces, yo voy a poner los datos para que ustedes los vean acá. El Excel, voy a colocar el S super 0 y voy a colocar la entalpía y voy a colocar de una la temperatura para que haga la interpolación. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Ustedes están viendo el Excel? ¿Me confirma que ven el Excel? Sí. Bueno, entonces dice 2,23993. Eso es lo que yo veo en la tabla, 2,23993 y 2,25997. 2,25997. Y el dato que yo tengo es 2,24. 735. 735. La entalpía que le corresponde a la primera, 2,23, es 513,32.
513,32. Y el siguiente dato es 523,63. 523,63. Y la temperatura, 510 en Kelvin y 520. Entonces, ya con esa función que dice interpo, este valor que se encuentra entre estos dos valores y que al mismo tiempo quiere hallar entre estos dos para que me dé la entalpía, y la reduzco a 2 cifras. Y lo mismo haría acá. ¿Ya? Y ahí están los dos valores, o sea, la entalpía y la entropía. Entonces, voy acá y me dice, ya lo veo, 517,14 kilojoule por cada kilogramo. Y para este valor, o sea, este es manteniendo constante la entropía. Pero recuerde que mantener constante la entropía es algo ideal. Entonces volvemos a retomar la ecuación que teníamos originalmente. ¿Cuál era la ecuación? La eficiencia de un compresor es igual a H2S menos H1, H2A menos H1. ¿Qué habíamos dicho? Hey, ya tenemos este dato, este porque lo da en el problema, y este lo acabamos de hallar acá. Por lo tanto, ¿qué puedo despejar de esta ecuación? ¿Y aquí qué puedo despejar? La entalpía 2 real. Ajá, la entalpía 2 real. ¿Que cómo sería la entalpía 2 real? H2 real es igual a H2S menos H1 sobre la eficiencia isentrópica, vamos a ver si me acuerdo, más H1. Ese sería el despeje. Entonces, vamos a hacer el despeje. H2 real es igual a H2S. H2S es 517,14 kilojoule por cada kilogramo, menos H1. ¿Cuánto era H1? ¿Lo pudimos hallar? H1 está a 285 Kelvin. Por lo tanto, H1, vamos a la tabla. Yo sé que se me acabó el tiempo, pero ya estamos por terminar. ¿Qué? ¿285 era la temperatura? ¿O 385? Eran Sí, profe. 285, profe. 285. Entonces, aquí en 285 es 285,14. ¿Sí lo ven? Entonces, vuelvo acá. 285,14 kilojoule por cada kilogramo, que ese es el mismo valor que voy a utilizar aquí, 285,14 kilojoule por cada kilogramo, dividido la eficiencia isentrópica que nos da el problema, que es 0,8, más 285,14 kilojoule por cada kilogramo. Por lo tanto, H2A es igual a, ¿alguien me puede comentar? ¿Me dicen? Mamá, ya aquí lo escribió. No tiene voz, pero sí escribe. 575,15, María. Gracias. 575,15 kilojoule por cada kilogramo. Entonces, mire, puede ser que a usted le den las condiciones para hallar la entalpía real y con eso halle la eficiencia isentrópica, o caso contrario, le den la eficiencia isentrópica y con eso usted halle la eficiencia real. ¿Por qué no la ideal? Pues que la ideal es fácil, porque si yo tengo la entropía inicial, hallo o mantengo constante la entropía final y con la presión o con otro dato, pues simplemente hallo lo que es ideal. Por eso es que esto está con la S acá. Ahora, ¿cuáles eran las preguntas? La temperatura de la salida del aire y la potencia de entrada requerida del compresor. Entonces, con este valor de temperatura, yo interpolo
y encuentro que la temperatura 2 es igual a, entonces dice 575,15. 575, vamos a buscar. Profe, es coma 14. Dígame. Coma ¿Cómo, 14. perdón? Que en vez de coma 15 es coma 14. Listo, ya lo corrijo. Pero bueno, ¿qué hago? Ya, mientras usted va viendo la tabla, busquen allá, eso es coma 14. 575,14. 570, 580. O sea, están entre esos dos valores. 570, mentiras, 575. Está entre estos dos valores. 575,14, entonces está entre este valor y este valor. Entonces vuelvo al Excel. Estoy haciendo paso a paso. Y yo digo, mire, tengo la entalpía y tengo la temperatura. La entalpía es, voy a revisar, 565,17. 575,59. 59. 59. Y el dato que yo tengo es 575,14, que me lo dieron. Si hay un error, me dice. La temperatura me dice que es 560 y 570. Entonces hago más interpo este valor, punto y coma, que está entre estos dos valores, punto y coma, que quiero saber que está entre esos dos valores. Y me da que la temperatura es 569, vamos a dejarlo con 569,6. 569,6. Es 569,6 Kelvin. Y este sería el A. Y para el B, que es lo que preguntan, es la potencia de entrada, pues sería un balance de energía. ¿Cómo hace un balance de energía? U de entrada, W de entrada, flujo másico de entrada que entra con entalpía, velocidad, altura, menos Q de salida, bueno, aquí todo, salida más W de salida más flujo másico de salida, H de salida, velocidad de salida sobre 2000, Z de salida sobre 1000, y esto igual a qué? ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? $0.2 kilogramos por segundo. No, sí, pero No. esa ecuación cuando dice que es estacionario, ¿qué sucede con este balance de energía? ¿A qué es igual? Si es estacionario. 0. 0. Cero. O sea, no hay cambio de la energía con respecto al tiempo. ¿Qué puedo eliminar de esta ecuación? ¿Hay calor de entrada o de Calores salida? se pueden eliminar. ¿Por qué se pueden eliminar? Es adiabático. Es adiabático, muy bien. ¿Hay trabajo de entrada? Sí, ¿Hay flujo másico de entrada? también. ¿Hay entalpía de entrada? Sí. ¿Hay velocidad de entrada? Creo que no me acuerdo si la... No mencionan, no dicen. No menciona, no dice. ¿Hay trabajo de salida? No. No. Por lo tanto, esta ecuación queda reducida. Esta ecuación queda reducida a decir, mire, el trabajo que está entrando es igual al flujo másico de entrada por entalpía de salida menos entalpía de entrada. O sea, 0,2 kilogramos por segundo, porque ese es el flujo másico que nos lo dieron acá, mírenlo. Entalpía de salida, ¿cuál es la entalpía de salida? Entalpía de salida, entalpía de salida. Pero ahí lo usamos para... La O real. sea, la entalpía es... ya, La real. La real porque eso es lo que está sucediendo realmente.
575,14 kilojoule por cada kilogramo menos la entalpía de entrada, o sea, la entalpía 1, o sea, 285,14. Ya pueden calcularlo, jóvenes. Y ya con eso terminamos. Nos pasamos bastante. Pero la mayoría se mantuvo. Listo. ¿Cuánto les da? 58. 58. Sí. ¿Me confirma? 58. ¿Qué sigue? Cerrado, profe. Cerrado, 58. ¿Qué unidades? Eso está en kilojoules por segundo, o sea, kilowatts. Exacto. Y ahí está. Entonces, mire, o sea, como para concluir, digamos, ya me pasé un poquito. Hey, defina el estado inicial. Espere que esto está fallando acá. Defina el estado inicial. Luego, con el estado inicial, pues si ya lo definió, pues usted conoce hasta la entropía. Luego, diga que S2 es igual a S1. Al hacer esto, y con presión, halle H2S. Y luego con eso aplique ya sea la eficiencia de una turbina o la eficiencia de un compresor, pues utilice ya esta ecuación. Lo importante acá es reconocer, cuando le hablen a usted de S, esa S significa que usted mantuvo constante la entropía o que halló la entalpía manteniendo constante esa variable llamada entropía.